buenas tardes. Saludos. Para los que no me conozcan, mi nombre es Israel Rodríguez, soy el coordinador de la concentración en Información y Periodismo de la Facultad de Comunicación e Información. Retomamos ahora la segunda parte de la jornada de Comunicación e Información Ángel Ramos. En la mañana tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestro conferenciante, el periodista Eliezer Budasov, conductor del podcast El Hilo, y ahora lo recibimos en otra faceta, la de tallerista y mentor. Budasov va a ofrecer el taller Escritura para Podcast, que está dirigido a estudiantes de periodismo y a todos los estudiantes de comunicación interesados en explorar cómo se escriben y estructuran las historias para audio. Este espacio será una oportunidad para que los participantes conozcan de cerca las herramientas narrativas, los procesos creativos y los retos que implica trasladar el periodismo al formato de podcast. Si después de este taller alguno de ustedes quiere hacer una segunda concentración en periodismo o mudarse a nuestra concentración, hable conmigo al final para tomarle los datos y reclutarlos para nuestra concentración. Con ustedes nuevamente, Eliezer Budasov. Un aplauso, por favor. Quiero decirles que es un lujo para ustedes, como estudiantes de periodismo, tomar este taller con el colega, así que espero que lo aprovechen al máximo. Hola. Gracias a los que vinieron ahora y a los que vinieron a la mañana y se quedaron para seguir escuchándome. Yo siento que estoy hablando hace un montón de tiempo, así que se queden es muy alentador, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho dar, de todas las partes del podcast, me gusta mucho dar que es el de Escritura para Podcast, porque, como yo les contaba hoy a la mañana a algunos de ustedes, yo soy periodista hace 28 años y durante más de 20 años me dediqué sobre todo a la parte escrita. Y me dediqué sobre todo a la edición, pero también un poco a la escritura. Y una de las cosas que yo descubrí cuando empecé a trabajar en el mundo del podcast fue que saber escribir, no saber escribir para podcast, saber escribir en general, o sea, escribir bien para hacer periodismo, es un gran avance si ustedes quieren hacer podcast. Entonces, yo me siento muy afortunado de que alguna de las habilidades que yo había desarrollado antes de empezar a hacer podcast me sirvieran después para poder trabajar en esto, ¿no? Y creo que además estaba conversando con unos compañeros hace poco, pero yo decía esto, que yo lo aprendí también haciendo podcast, que si ustedes escriben bien, y por escribir bien no me refiero a bonito, sino bien, claro, conciso, correcto. O sea, si les preocupa la escritura, tienen la mitad, por lo menos la mitad de lo que necesitan para hacer un buen podcast, ¿no? Entonces, yo los voy a pasar también por algunos ejemplos y algunos modelos y algunas pistas acerca de qué cosas son clave para tener en cuenta para escribir para podcast, qué cosas a veces tienen de diferencia los textos escritos para la prensa gráfica y los textos hechos para audio. Yo también tuve que desaprender a cosas, ¿no?, para poder escribir para audio, porque hay cosas que se hacen para el audio que no tienen nada que ver con lo que uno haría espontáneamente para texto, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Como esto es más la idea de taller, y creo que la acústica del lugar da para esto, si en algún momento alguien tiene una duda, puede levantar la mano y si se escucha su voz desde el asiento, hacer la pregunta y conversamos en el momento, digo. Si no, lo vamos a hacer un poco para el final, pero si tienen alguna duda en el proceso, encantado de responderla porque les va a servir a todos, ¿no? Bueno, estos son Radio Ambulante Estudios Central, que es, digamos, el canal de series de Radio Ambulante, que es como lo más nuevo que hacemos, y El Hilo, que es lo que hacemos toda la semana, ¿no? Esto, primero, es una frase que hay que tenerla claro, porque mucha gente cree eso, digamos,
¿no? Que el gran mito de los podcasts es que no hay que escribir. Y es, les diría yo, todo lo contrario, ¿no? Les voy a pedir, ahora voy a poner un texto en pantalla, les voy a pedir que lo lean cuando aparezca. ¿Ya? Bueno, este texto, que es una cita, es una descripción muy bonita de una entrevistada, suena así en audio. Era un ruido ensordecedor. Es algo que yo nunca en la vida he vuelto a oír, porque a veces sonaba como el río furioso que uno oye cuando está lloviendo y uno está en el campo, pero a veces sonaba como cuando uno abre un cilindro de gas o como cuando una olla express suena, como una cosa, era entre un golpeteo y no sé, una cosa, yo no sé, yo no lo logro definir. Esto que voy a hacer, que lo vamos a hacer también a lo largo del taller, es un poco para que noten la diferencia acerca de exactamente el mismo texto dicho por alguien y leído, ¿sí? Una compañera de ustedes me preguntó cuando terminábamos, digamos, la conferencia de la mañana de justamente cuándo hacer una historia en audio y cuándo hacer una historia en texto. Yo lo primero que les voy a dar en realidad es motivos por los cuales yo creo que algunas historias son mucho más potentes en audio que en cualquier otro formato, ¿sí? ¿Por qué contar historias en audio? Lo iluminador e irrefutable. Si ustedes se acuerdan de algún ejemplo de la mañana, nosotros a veces decimos cosas o transmitimos cosas con la voz, con el sonido, que no se pueden transmitir de otra manera, ¿no? Y eso lo que sucede es que a veces un pequeño fragmento de información logra iluminar todo aquello que estamos contando. Y alguna cosa que se dice en audio, dicha por una persona, es irrefutable de una manera que no lo logra siempre el texto escrito. Esto que les voy a pasar son 2 videitos de un ilustrador argentino que en un momento tiene un canal de Instagram, yo creo que ya no sigue publicando, pero que se llamaba Gente Rota, y lo que hacía la gente era mandarle audios de WhatsApp personales y él los ilustraba, ¿sí? Este es el primero de eso. Es una teoría, es un problema en realidad, es un problemita, pero se los voy a contar. Y es que yo necesito que el nombre de mi hijo, necesito que entre bien en el feliz cumpleaños. Claro, Tomás se estira mucho, tipo, Tomás, no puedo. Necesito que entre bien y prolijo. Benicio, por ejemplo. Santino, ahí sí está bien. Ahí puedo usarlo el nombre. Mi hermano, por ejemplo, se llama Pablo y cuando le cantan ese del día de hoy, que mi hermano tiene 27 años, que la mitad canta que los cumplas, Pablito. La mitad canta que los cumplas, Pablo. O sea, es un quilombo. No queda lindo. No me gusta, no puedo. Necesito que entre bien y que la gente no se confunda y que no se confunda la criatura tampoco. Pero así que no, bueno, Tomás quedó descartado porque no entra bien. No va a poder ser. Es lo que me pasa. Es un, no sé, un problema, un TOC, una obsesión, como le quieran llamar. Y me da pena porque me encantan nombres que no entran, pero yo necesito que entre. No sé, no me pregunten. Un audio así es imposible de contar por escrito, digamos, ¿no? Esta locura, digamos, de una madre obsesionada con que el nombre entre bien en el feliz cumpleaños, digamos, que le van a cantar a su hijo. Les voy a pasar otro que también ilustra este punto, lo iluminador irrefutable. Cande, te quería comentar que
¿Estás casado, Santiago? Soy casado. ¿Estás divorciando recién Me ahora? estoy divorciando recién ahora. ¿Hace 5 meses estás saliendo con otra? Hace 5 meses que estoy saliendo con otra persona, ¿A la cual me mentiste también? a cual le mentí también. Bueno, contame todo, que no sos médico. No soy médico. ¿Qué más? Decir la verdad. Bueno. Nada, trabajo en sistemas, no soy médico. Y bueno, nada. ¿Qué más querés que Que diga? sos un hijo de puta. Que soy un hijo de puta. Esto también, o sea, es imposible de reducir a texto, digamos, ¿no? Entonces, a veces el formato en el que uno va a contar un texto, va a contar, digamos, como una historia, a veces el formato te lo da la misma historia. Si uno tiene un audio así, digamos, uno lo que tiene que hacer es tratar de hacer una historia en audio, ¿no? Porque ahí lo que aparece primero es el material y no el tipo de historia y cómo uno la va a producir. Se los voy a tener que leer desde acá. Es que, digamos, como hemos pasado a una, digamos, yo tengo Mac y tuvimos que pasarlo a PowerPoint, ha quedado el texto muy, muy grande, pero lo que voy a hacer ahora es justamente, esperen que yo tampoco lo puedo leer de acá. Miren, ahí tengo la historia. Esta es una historia que yo les contaba recién, que en algún momento yo pude hacer, nos habíamos comprometido a hacer esta historia tanto en audio como en texto, ¿sí? Nosotros recibimos una beca para hacer esta historia, que fue viajar a la Amazonía brasileña. En la Amazonía brasileña estaba un cacique al que, no sé si se acuerdan, pero hace como unos 3 años asesinaron a un periodista británico que se llamaba Don Phillips junto a un indigenista brasileño, Bruno Pereira. Ellos estaban documentando historias de resistencia en la Amazonía brasileña y en un momento, cuando estaban en una zona justo denunciando a pescadores ilegales, terminaron matándolo de un escopetazo. Don Phillips quería ir a entrevistar a un cacique que es un emblema en el movimiento indígena brasileño, Viraci Brasil Nishiwaka. El cacique era la última entrevista que iba a hacer él antes de que lo asesinara. Lo que sucedió después es que un año después, con uno de sus amigos, yo fui a hacer la entrevista que no había podido hacer Don Phillips, ¿no? Y de esa entrevista salió un episodio para El Hilo y salió también un ensayo que salió publicado, digamos, en el diario El País, ¿no? Les voy a leer ahora el texto de cómo salió publicado y después les voy a hacer escuchar cómo comienza el episodio en audio. El título del texto impreso se llama Viajar a la selva a buscar el futuro, la historia que no pudo contar Don Phillips, el periodista asesinado en la Amazonía. Dice, para el cacique Pira la situación es clara. Los que necesitamos ayuda somos nosotros, los blancos, no ellos. Es una tarde de julio y estamos en la aldea sagrada de los Yaguanaguá, un pueblo nativo de la Amazonía brasileña que habita su propio territorio en el estado de Acre, cerca de la frontera con Perú. El cacique Viraci Brasil Nishiwaka, todo el mundo le dice Vira, líder político y espiritual de los Yaguanaguá, tiene unos 60 años y es una figura icónica del movimiento indígena de su país. Hace 4 décadas, Vira estaba iniciando una revuelta en su tierra. A los 18 años organizó a su comunidad para expulsar a los misioneros evangelistas que los tenían sometidos, que les prohibían hablar su lengua o practicar sus tradiciones y permitían que fueran explotados por los caucheros como mano de obra semiesclava. Hace 2 días, Vira estaba en medio de la selva de noche,
cazando el yacaré que comimos este mediodía. Hace un mes estaba en Denver, en Estados Unidos, como orador invitado en la mayor conferencia de la historia sobre sustancias psicodélicas. Antes de subir a dar su discurso en el Psychedelic Science 2023, Vira se puso a recorrer los puestos que ofrecían productos y servicios en el centro de convenciones y se detuvo en uno, sorprendido. Encontré una tienda en la que estaban vendiendo cápsulas de ayahuasca, microdosis de ayahuasca. Casi me caigo de un ataque, cuenta el cacique ahora, un mes después, recostado sobre una hamaca. Y ahora les voy a poner la versión del episodio. Es un viernes de finales de julio, cerca de las 2 de la tarde. En la aldea sagrada de los Yaguanaguá, un pueblo nativo de la Amazonía brasileña, unas 20 mujeres se han reunido a ensayar cantos para una ceremonia que tendrá lugar en unos días. Están sentadas en círculo debajo de una cabaña enorme, sin paredes, que hace rebotar sus voces en el techo y las multiplica, las proyecta. Estoy en esta aldea por un doble homicidio, por la historia que nos llegó a contar el periodista británico Don Phillips, que fue asesinado en la Amazonía en 2022 junto al indigenista Bruno Pereira. Pero para entender por qué viajamos hasta acá, por qué Don Phillips quería escribir sobre esta comunidad y su cacique, es importante saber esto. Los Yaguanaguá adoran la música. Es parte esencial de su vida colectiva. Como otros pueblos de esta región, la tierra indígena del río Gregorio, en el estado brasileño de Acre, la música que hacen es melódica. Lo principal son los cantos, que tienen una función espiritual. Pero en este caso también son el símbolo de una lucha política. Es irreproducible lo que tiene este episodio al comienzo a un texto. No importa lo mucho que uno le ponga esfuerzo, uno nunca va a poder escuchar los cantos de las mujeres indígenas en un texto. Ahora, uno puede arruinar, de todos modos, digamos, un buen audio con una mala escritura. Escribir bien puede hacer que un audio imperfecto sea bueno y también que un buen audio sea mejor. Puede crear escenas de radio completamente satisfactorias, incluso sin una buena grabación. Le dice a los oyentes por qué deben escuchar la pieza que está sonando. Yo les leo, digamos, de acá la parte final. Nancy Updike de This American Life. This American Life es como el padre del periodismo narrativo en audio. Hay mucha gente que dice que como el proyecto seminal que terminó convirtiendo el podcast en un boom fue Serial, este podcast que era un true crime que sacaron hace mucho tiempo, en el 2014, casi unos 8 años. Ahora, This American Life fue un show de radio durante mucho tiempo y se ha convertido en uno de los podcasts más exitosos de la historia, solamente contando historias cotidianas de la gente, ¿no? Esto que dice Nancy Updike es clave, porque a veces ustedes ni siquiera necesitan tener un montón de audios para conseguir que una historia en audio sea buena. Un fragmento de escritura puede funcionar de alguna manera para que ustedes tengan una porción completamente satisfactoria, una porción periodística de podcast importante, buena, replicable, entendible, y sin embargo no necesita tener, efectos artificiales, ¿no? Los cantos de las mujeres no son efectos artificiales, es algo que yo pude grabar en el lugar, pero uno puede tener también
buen audio solamente con buena escritura. Les voy a hacer escuchar ahora, porque el texto está crecido, digamos, por la compatibilidad. Les voy a hacer escuchar un fragmento de la serie que nosotros produjimos sobre Nayib Bukele, sobre cómo construyó su poder el actual presidente de El Salvador, que en un momento dictó la medida que lo ha hecho más popular en América Latina, que es el régimen de excepción. Entonces, El Salvador es en este momento un país que vive desde hace más de 2 años militarizado por el régimen de excepción, que controla las garantías constitucionales de la gente. Para este episodio yo viajé a El Salvador y entrevisté a Carlos Martínez, uno de los periodistas del medio El Faro que más ha investigado no solamente la violencia de las pandillas primero, sino después que ha investigado las torturas y los abusos de la policía y de los militares en el régimen de excepción. Desde que fue decretado en marzo de 2022, el régimen de excepción se ha convertido en una forma de gobierno en El Salvador. Ya ha sido renovado 22 meses, acumula miles de denuncias de detenciones arbitrarias, abusos y tortura. Y posiblemente sea la medida más aplaudida del presidente Nayib Bukele, la que terminó de convertirlo en uno de los políticos más populares de América. También fue una excusa perfecta para que el gobierno, que nunca había sido muy amigo de la transparencia, blindara el acceso a información clave como las compras del Estado o las estadísticas detalladas de homicidios y desapariciones. Puso al país en situación de guerra y lo dejó a ciegas, obligado a creer. Mientras conversamos, el número de personas capturadas bajo el régimen de excepción ha superado ya las 75,000 personas. El régimen de excepción también se ha caracterizado por ser una medida de absoluta opacidad. Todos los juicios a los que han sido sometidas las personas capturadas bajo el régimen de excepción han sido declarados con reserva absoluta. Nadie puede hablar de lo que ocurre adentro de esas salas y la prensa ni nadie más puede atestiguar esos juicios. No tenemos, por ejemplo, tampoco información sobre cuántas personas de qué pandilla han sido capturados, ni tenemos datos desagregados sobre el territorio, sobre la edad, sobre el género. Es decir, no sabemos ni siquiera a la hora de judicializar estos casos de qué han acusado a esa gente. El régimen de excepción y las imágenes de la guerra contra las pandillas se han publicitado tanto. Son tan inseparables hoy de la figura de Bukele que cuesta recordar esto. Durante los primeros años de su mandato, el presidente usó una estrategia muy distinta para bajar el número de homicidios. Una que ya habían usado gobiernos anteriores: negociar con los grupos criminales. Es difícil saber ahora si la idea de poner al país bajo un estado policial y militar, de quitar cualquier límite al uso de la fuerza del Estado y hacer capturas masivas, fue algo que Bukele y sus asesores encontraron sobre la marcha, cuando el pacto con las pandillas les reventó en la cara. O si ya tenían una carpeta guardada con un plan B, con el régimen, como plan alternativo. De lo que no queda ninguna duda ha sido de sus efectos en términos de popularidad. Y para ello es preciso entender, y es muy complicado entender también, el nivel de daño y el nivel de humillación que estas organizaciones criminales provocaron a la mayor parte de salvadoreños, ¿verdad? Es muy difícil para una persona que no sea de El Salvador comprender lo que significaba vivir en las comunidades controladas por estas pandillas, que eran la mayoría. El nivel de violencia, el nivel de descaro, el nivel de crueldad con el que sometieron a una enorme cantidad de gente es difícil de expresar con palabras. Hicieron barbaridades que no tienen nombre. Muy bien. Queda claro el punto de cómo uno puede tener una porción de texto y con esa porción de texto contar una porción de historia contradictoria y aún así no tener problema, ¿no? Ahora,
¿Qué hay que hacer para escribir bien para podcast? Primero, unos tips. Que no importa cuánto sepan, qué es lo que quieren hacer, van a servir de cualquier manera. Lo primero, algo que ya hablamos antes. Escuchar a quien admiren. Eso, que parece un consejo súper sencillo, es lo mismo que les decía. Hay gente que quiere hacer podcast, pero no escucha podcast. ¿Cómo vas a hacer un podcast si no te gusta escuchar? Si ustedes quieren hacer podcast primero, hay que saber qué es lo que quieren hacer, a quién admiran y por qué. No repetir lo que está diciendo el clip de audio. Esto, que lo pusimos en una diapositiva anterior, lo que rodea el audio debe trabajar con el audio como un buen equipo. La escritura lo que tiene que hacer es maximizar la emoción que ya está en el audio. A veces eso implica hacer algo mínimo, a veces eso implica marcar aquello que hace falta marcar para que la emoción salga a flote. Hacer más dinámico lo que contó un personaje. Porque ese es otro gran problema. Si alguno de ustedes trabaja en radio o ha trabajado en radio, eso es más fácil de resolver en la gráfica, pero uno muchas veces tiene entrevistados que son monosilábicos, o sea, entrevistados que uno les hace una gran pregunta y te dicen, no sé, sí o no. O tiene entrevistados que hablan sin parar en un tono monótono, monocorde. Eso tiene soluciones cuando uno está produciendo un podcast. Pero si no, eso se puede resolver con la escritura. Y algo muy importante, agrega contexto sin aburrir. Muchas veces uno de los grandes aprendizajes de trabajar con audio y también con texto es hasta qué punto uno debe poner una textual de la persona y hasta qué punto uno debe escribir uno en términos de texto. Eso tiene, digamos, como un criterio y es aquello que ustedes pueden decir mejor que la fuente, que la persona que están entrevistando, es mejor que lo digan ustedes. Aquello que solamente puede decir mejor el protagonista, la persona que ustedes están entrevistando, esa es la persona que debería, esa es la cita que debería ir. Es como este fragmento que les mostré del chico que dice, yo quiero llegar a Estados Unidos, conseguir un trabajo, comprar un teléfono y llamar a mi mamá. Eso es algo que con ese nivel de emoción y de efecto solamente lo puede decir él. Yo puedo decir eso, yo puedo decir, Jesús David quería llegar a Estados Unidos para comprar un teléfono y llamar a su mamá. Y no tiene ni un ápice de la emoción que tiene él diciendo eso. Entonces, ese criterio que además es un criterio que sirve también para cuando escriban algo impreso, uno cita aquello que uno no podría decir con la misma potencia o de mejor manera. Cuando yo estaba preparando los talleres y la conferencia para esto, le pregunté a mis compañeros de Radio Ambulante, a editores, productores, cuáles eran sus citas favoritas de audio, cuáles eran esos momentos en que ellos habían escuchado una cosa y eso para ellos iluminaba la potencia del audio. Me dijeron muchas cosas muy chéveres, digamos, pero me acuerdo particularmente, algunas están incorporadas en lo que les he estado dando, pero me acuerdo una que no está acá porque es muy cortita, pero Daniel Alarcón me habló de un episodio de Radio Ambulante que se llama En este pueblo no hay ladrones.
acerca de cómo en Colombia, en un pueblo, robaron la primera edición de 100 años de soledad. Y cuando ellos están entrevistando al policía, a un guardia, y le preguntan si el barrio es peligroso, él dice, en este barrio te roban las medias sin quitarte los zapatos. Es una definición perfecta, ¿no? Es breve y habla no solamente de una cosa terrible como la inseguridad, de una manera digerible, agradable, sino que también eso refleja un poco de la personalidad de él. Esto lo van a ver también. A ver. Quiero ponerles un ejemplo de escritura y audio de El Hilo, porque este es un episodio que para nosotros fue clave, la escritura. Van a escucharlo, lo van a ver cruzado, digamos, porque está sobredimensionado, pero aquello que no entiendan se los cuento ahora. Es un episodio que salió durante la pandemia. Recordemos que Orlando estaba en Guayaquil en ese momento, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia en toda la región. En los primeros días de abril, cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil. La pandemia de nuevo coronavirus ha trastocado el trato a los muertos en la ciudad más poblada de Ecuador. Quizás en ninguna otra parte del mundo la pandemia de COVID-19 ha mostrado un rostro tan desolador. ¿Qué te contó sobre qué se veía en Guayaquil? Él me dijo que la situación era realmente dura. Me describió una imagen muy fuerte. Si quieres saber cómo se vive aquí, es impresionante que cada vez que sale ves hacia el cielo ves los zamuros dando vueltas. Nosotros los venezolanos le decimos zamuros a los buitres. Entonces me decía, tú miras al cielo y está lleno de buitres, y eso es el indicativo de la cantidad de cuerpos abandonados o cuerpos que sus familiares tuvieron que sacarlos a las calles porque no había dónde enterrarlos. Que nadie te lo cuenta, ¿viste? Te lo estoy diciendo que es así. Y es una lógica. Si te muere un familiar en la casa, tú no lo puedes tener ahí adentro. Tienes que sacarlo al patio. Porque están saturadas las funerarias por X, bueno, los vienen a recoger. Es algo impresionante, ¿viste? Este es un ejemplo de una historia de un grupo de venezolanos que estaban exiliados en Ecuador, en Guayaquil, en el momento en el que vino la pandemia. No sé si ustedes recuerdan, pero Guayaquil fue el primer lugar que fue como un anticipo de lo que podía venir, digamos, para toda la región. Es un lugar donde en un momento se empezaron a ver las imágenes de la gente sacando los cuerpos de las casas a la calle. Porque las morgues estaban, digamos, saturadas, porque no había quien viniera a buscarlos. Y entonces Orlando, junto a otro grupo de venezolanos que estaban en Guayaquil, que se habían ido para tratar de tener una vida mejor. De pronto vino la pandemia y lo que decidieron hacer fue volverse caminando de Guayaquil hasta Caracas. Hicieron un grupo de gente y caminaron. A lo largo del viaje, él le empezó a contar lo que estaba pasando a una compañera nuestra que se llama Mariana, que es la productora que escuchan acá, que ella es venezolana. Entonces, esta es una historia que básicamente lo que tiene son un montón de archivos de audios de WhatsApp que él le iba mandando a Mariana en el viaje. Después tiene producción periodística, como ustedes pueden ver, tiene collages de audio de las noticias que se daban. Y después lo que tiene es una entrevista que le hacemos nosotros a Mariana. Y eso es un truco también, porque una cosa es que Mariana escriba las respuestas y las lea. Otra cosa es que ella escriba las respuestas, pero después no las lea, sino que nosotros le entrevistemos. Eso lo que hace es agregarle algo de textura. La escritura es igual de importante, digamos, pero lo transformas en algo de audio. Acá unos detalles sobre la secuencia. 4 voces en la historia. Está Mariana, está Orlando, está Silvia y estoy yo. ¿Sí? Ahora, excepto Orlando, somos 3 personas del mismo equipo. Es una escritura hecha para que eso funcione, pero no hace falta nada más.
Las intervenciones son cortas. Hay uso de archivo. Hay una mezcla de narración y preguntas. Y esto es lo que yo les contaba. Eso es un truco. Mariana no está leyendo. Mariana básicamente está respondiendo nuestras preguntas. Esto es muy importante. Con la radio tuve que dejar de escribir como pensaba que debía escribir y tuve que empezar a escribir más parecido a cómo pienso y hablo. Las palabras tenían que ajustarse a mí para que yo las pudiera leer en voz alta. De todas las cosas que vamos a ver ahora, que venimos viendo, en realidad en un ratito voy a cortar para dejar espacio para que tengamos para preguntas, pero de todas las cosas que han visto, esta es una de las más importantes. No sé si ustedes han tenido este tipo de discusión con profesores para sus trabajos, con compañeros, cuando leen. Una gran cosa que yo discuto siempre, digamos, ¿no? con mis compañeros cuando los edito es cuando usan palabras que jamás usarían, cuando usan palabras en un texto que jamás usarían en una conversación, que jamás usarían en un discurso hablado, digamos, ¿no? Y entonces, si ustedes no usarían esa palabra hablada, ¿por qué la pondrían en un texto? Y más aún, ¿por qué la pondrían en un podcast? ¿No? Nosotros tuvimos que tener esta discusión un montón con las productoras, porque teníamos una productora que era una productora de noticieros, y entonces usaba un montón de expresiones en latín, y yo cuando las leía me sentía como un boludo, porque, o sea, yo no uso, digamos, como, ese es el modus operandi, ¿no? ¿Quién dice modus operandi en una conversación coloquial? ¿No? ¿Quién dice circa 1800? O sea, ese tipo de cosas son solamente cosas que valen en determinados formatos, pero no para eso. O sea, uno debería escribir para podcast de la manera en la que a uno le gustaría hablar, o de la manera en la que uno habla cuando tiene un buen día, ¿no? Cuando uno tiene un buen día, ha dormido bien y todo eso, esa es la forma de hacer, digamos, ¿no? Otros tips para escribir para audio. Debemos escribir como hablamos, no como escribimos para una crónica escrita. Esto es fundamental. Lo que hablábamos hoy a la mañana, el oyente no puede volver para atrás. O sea, uno no puede hacerlo confundir o hacerlo perder su interés, ¿no? Y hay otra cosa más. Hoy a la mañana una compañera hizo una pregunta y dijo que era de... Yo no sabía que tenían un recinto en Arecibo, digamos. Pero nosotros hicimos una vez un episodio sobre cuando se cayó el telescopio de Arecibo, que era, digamos, además de un objeto hermoso, era muy útil y todos los astrónomos, digamos, de América Latina se lamentaban por la pérdida del telescopio de Arecibo, ¿no? Y entonces nosotros entrevistamos a una astrofísica para saber por qué era tan importante el telescopio de Arecibo. Y el problema es que la mitad de las cosas que ella nos dijo eran incomprensibles. O sea, tratábamos de pedirle que lo haga más sencillo, y aún así, en sus términos más sencillos, estaba hablando de una cosa que necesitaba un montón de explicaciones, digamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos ahí, y eso es algo que uno no permitiría en un texto escrito, pero uno sí permitiría para podcast, nosotros lo que hicimos ahí fue básicamente dejar un fragmento y paso siguiente decir, si ustedes no han entendido esto, no están solos, nosotros tampoco. Esto, sin insultarla a ella, ¿no? Digamos, o sea, sino que lo que poníamos es, esto es lo que logramos aprender. Digamos, ¿no?
Hay determinadas expresiones que yo las veo si estoy editando un texto por escrito y las saco sin dudar. Un montón de cosas que usamos de es importante recalcar, vale recordar. O sea, si vale recordar, ya lo estás recordando, no hace falta ponerlo en un texto, ¿no? Si es importante recordar, bueno, ¿para qué me lo dices? Digamos, ¿no? Ahora, eso que en un texto por escrito no se pone, en un podcast funciona. Porque efectivamente el oyente puede no recordar una información que dimos hace 10 minutos, hace 15 minutos. La relación con el texto, con el material, con lo que uno está haciendo es muy diferente, ¿no? Entonces, en un podcast uno puede señalar cosas que son confusas o extrañas sin pensar que eso te hace perder algo. Otras consideraciones de escritura. Si la estructura no funciona, hay que cambiarla. Por ejemplo, probando un principio diferente. Y esto que a mí me parece clave de la escritura. Tú tienes el control. Con la escritura tú haces que el audio funcione o no, incluso si el audio no es muy bueno. O sea, uno puede construir una historia que no esté dada por sí, sino uno la escribe y es como si uno va tejiendo. Una vez Camila Segura, que es la directora editorial de Radio Ambulante, me dijo esta frase que era muy buena acerca de cómo había que entender la escritura entre dos fragmentos de audios importantes para nuestra historia. Y ella me dijo, ustedes, bueno, sobre todo es buena metáfora para Puerto Rico, ella dijo, tú tienes que pensar en los audios como islas, en los fragmentos de audio de lo que te dice la gente como una isla, y en la parte que tú escribes como un puente entre esas islas. Ahora, el recorrido que uno hace no es uno que está dado, digamos, ¿no? Hay una línea, no hay un solo camino para recorrer con el audio. Uno tiene el control. Y eso significa que uno también puede experimentar, que hay excepciones para cada regla, digamos, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que le vengo diciendo desde hoy a la mañana? Pídanle a alguien que escuche y les diga lo que piensa. La radio puede funcionar de muchas maneras diferentes. Lo principal es recordar mientras escribes que tu trabajo es mantener a los oyentes interesados en la historia todo el tiempo y que el guión puede ser una de tus mejores herramientas para lograr eso. Les voy a pasar los últimos ejemplos y después voy a dejar un ratito para preguntas porque si no se nos está yendo el tiempo. Y esto es un poco un gran consejo sobre el tipo de preguntas que pueden hacer cuando van a buscar audio para escribir un podcast. Si un buen guión requiere buen tape, que es buen audio, ¿qué se hace para conseguirlo? Categorías de audio. Narrativo, descriptivo, interpretativo, audio de ambiente o de archivo. Un ejercicio para conseguir buen material de audio. Pensar en qué voces va a incluir uno en la historia que va a contar. Sobre qué quieren que reflexione el entrevistado. ¿Cuál es el arco de la entrevista? O sea, ¿qué es la historia que quiero recorrer entrevistando a alguien? ¿Qué escenas quiero grabar? Ustedes pueden grabar la escena de alguien subiendo un coche o bajando del coche. La pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? Hay que pensar en escenas en audio. Ahora les voy a dar ejemplos. El narrativo es el que responde a la pregunta ¿qué pasó? De un episodio de Radio Ambulante sobre el bombardeo al Palacio de la Moneda en Chile. Entonces, ese año, el 85, estando un día de marzo, el 29 de marzo, a las 8 de la mañana, entrando a clases. Y partí al colegio a tomar las horas de clase.
Nosotros estábamos en clase temprano en la mañana. Nosotros teníamos educación física, gimnasia, justamente en el patio del colegio. Y yo me bajaba 2 o 3 cuadrantes y ahí iba meditando. Y de repente sentimos que pasa un helicóptero de carabineros, de la policía. Bien bajito, así como que, ay, ¿qué pasó? Así, onda Vietnam, nos tiramos al piso, me acuerdo perfecto. Viernes por la mañana, un helicóptero sobrevolando un colegio en un barrio residencial de Santiago. Raro. Incluso con el ambiente de dictadura que se vivía era raro. Todo fue tan rápido. Un helicóptero pasando tan bajo, casi a ras de techo del colegio. Como que dio una vuelta alrededor del colegio. Todo fue como 1, 2, 3. Que fue bastante notorio, todo el mundo lo escuchó. Rondaba por. Y después... un silencio enorme. Y después del silencio se escuchó un balazo. Este también es un gran recurso para cuando uno quiere poner textura para contar algo que no sale de forma lineal y tienes a un montón de gente y no es algo, digamos, tienes a un montón de gente contando el mismo momento. Y entonces después pones un fragmento de cada uno de ellos, posiblemente lo que mejor digan, para poder, digamos, narrar eso a partir de un montón de voces. Este también es audio narrativo, el que responde al ¿qué pasó? Luego empezó a sacar todas las lechugas de agua. Esa labor era completamente manual. Llegaba al humedal, se ponía uno de esos trajes enterizos de pescador, botas de caucho. Me metía al humedal, ya llegaba hasta el lugar donde me cubra el traje, ya con guantes, acumular las lechugas y empujarlas. Para llevarlas hasta la orilla. Marino llegaba hasta donde había más o menos 1,5 metros de profundidad. Como en el fondo del agua hay lodo y sedimentos, el esfuerzo físico era grande. Levantar el pie, dar un paso, sacar el otro, empujar las lechugas, avanzar con fuerza. Más o menos yo podía empujar aproximadamente, sin exagerarte, casi 100 kilos de lechuga y empujar esos 100 kilos. Claro está que en el agua pesa menos, pero después, cuando he llegado a la orilla, 10 lechugas pesará como 2 kilos, algo así. Agacharme, recoger la lechuga, pararme y tirarla. De nuevo, el audio narrativo es el que responde a la pregunta ¿qué pasó? El TikTok es lo más esencial de cualquier historia. El TikTok lo que está hablando es el ritmo de una historia. La mejor manera de conocer a un personaje es en acción. Y eso es buenísimo para que ustedes lo sepan también para la escritura. Esta es una estructura que tiene miles de años y de la cual los seres humanos no nos cansamos nunca. Porque de ahí viene también un montón de conocimientos y de metáforas que tiene que ver con un personaje puesto en una situación y cómo sale de esa situación. Es la estructura más básica narrativa, es algo que pasa en la vida todo el tiempo y es algo que siempre te va llevando hacia adelante. Un personaje, un conflicto, ¿y qué pasa? Descriptivo, algunos ejemplos de esto ya vimos, detalles cinematográficos que nos permiten visualizar la escena. Este es el del fotógrafo, yo lo voy a pasar rápido porque ya lo vimos hoy. Esto es muy importante también para pensar en una entrevista. Si uno quiere detalles, uno tiene que preguntar. Tiene que preguntar qué se escuchaba, tiene que preguntar cómo olía, tiene que preguntar qué pensó la persona en ese momento. Uno tiene que preguntar detalles y no necesitan ser escabrosos, pero tiene que poder preguntarlos. Interpretativo reflexivo también es el audio que yo selecciono para la conferencia de hoy porque es la interpretación de dónde viene el impacto emocional. No solo lo que pasó, sino qué significa. Este es el que escuchamos esta mañana. El impacto emocional de una historia viene de la reflexión. No sé si alguna vez ustedes han leído a Gay Talese, supongo que sí, pero yo me acuerdo de haber leído como estudiante uno de los libros más famosos que tiene, que se llama Retratos y Encuentros. Y él hace un perfil de un boxeador y él todo el tiempo pone lo que está pensando el boxeador. Se supone que la historia que está contando es una historia de no ficción. Y entonces yo estaba ofendido cuando leía el libro,
porque decía, ¿y este man cómo sabe lo que piensa la gente? O sea, esto es mentira. Ahora, lo que hacía él era preguntarle todo el tiempo a sus entrevistados, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Qué pensaste en ese momento? Y entonces, hay un truco para esto, que es, si yo le pregunto a ustedes qué fue lo que pensaron ayer a las 5 de la tarde, posiblemente no lo sepan. Pero si ayer a las 5 de la tarde tuvieron un accidente de tránsito, si se cayeron de la escalera, si se golpearon contra algo, se van a acordar de lo que pensaron en ese momento. Entonces, los eventos que tenemos en la vida que son disruptivos son los que generan este tipo de cosas y está bien que uno lo pregunte. Detalles y preguntar por el significado y preguntar por la reflexión. Después hay una cosa que es clave y que funciona en todo, que es el sonido ambiente. El sonido ambiente, un ejemplo claro es lo que yo les estaba contando a ustedes, lo que escuchamos de la selva, de la Amazonía brasileña. El audio que nos transporta al lugar de los hechos. Hay un millón de abejas. Y entonces Hermes explicó que la colmena estaba adentro de la pared, en el espacio hueco entre dos paneles de madera. El próximo paso era abrir la pared, a la fuerza. Una vez que abrieron el hueco, miles de abejas llenaron el pequeño espacio del cuarto. La colmena había quedado expuesta. Era como si la pared estuviera viva. Hay más de 40.000 abejas. ¿Aquí? Sí. Aquí hay más de 40.000 abejas. Sí, miles de animalitos, uno sobre otro, moviéndose como arena movediza en un verdadero enjambre que había colonizado aquel pequeño espacio. El proceso de rescate era sencillo. Los voluntarios raspaban el interior de la pared y luego transferían los pedazos de panal llenos de cera y miel al cajón de madera que habían traído. Pero también daba vértigo. Estábamos envueltos en la neblina que producía el humador, con miles y miles de abejas zumbando por todos lados. Y el traje protector daba un calor asfixiante. Y fue entonces que empecé a sentir náuseas. No era el único. Ay, se me metió una abeja. ¿Dónde? Dentro. Eso no es nada, no te apures. No le hagas caso. Sigue trabajando. Yolanda, una de las voluntarias, tampoco la estaba pasando bien. Señor mío, Dios. Okay. Ayúdame, porfa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. No me haga caso, señor. Yo estoy bien. Sí, bien. Tranquila, no te apures. Eventualmente me calmé. Yoli también. Y poco a poco, la nube de abejas se fue disipando. Es que están programadas para seguir a la reina. La primera vez que yo escuché este audio, yo tuve náuseas también. La primera vez que lo escuché con audífonos, sin saber que iba a venir el sonido de todas las abejas y sin saber que una de las personas involucradas en la historia le iba a entrar una abeja y iba a tener esa situación de sácamelo, digamos, ¿no? Eso es algo que logra transmitirse también con el sonido ambiente. A mí me gustaría, les voy a cerrar para no agotar todo el tiempo que tenemos y dejar un ratito por si tienen preguntas, les voy a cerrar primero con una cita que tenemos más adelante que a mí me parece muy importante. Aquí hay un millón de abejas. Este ya lo escuchamos, es el audioarchivo. La preentrevista es algo que se hace en audio que yo nunca había hecho en periodismo. ¿Sí? Y esto es muy importante si ustedes tienen tiempo y es muy importante para la escritura de lo que van a hacer. Porque la situación ideal es tener un personaje que pueda contar todo aquello que ustedes quieren contar. Entonces, esta cita me parece fundamental, porque es planear una historia de radio es como planear una película.
Al principio haces tu storyboard, piensas en tus escenas soñadas, el argumento y los personajes. Haces una lista de esos personajes. Si tu historia es una película, la preentrevista sería el equivalente a la audición. No todos los que participan consiguen el papel. Y entonces, para cerrar una última placa es, uno tiene que buscar y tomarse el trabajo de buscar, si uno está produciendo la historia, a gente que hable de una manera entretenida, chispeante, de una manera, digamos, como dinámica, que sepa explicar lo que tiene que explicar. Porque eso que no se ve cuando uno escucha un episodio de podcast es un gran ejemplo de cómo se tiene que llevar adelante una historia. Y por eso se hacen preentrevistas. Yo no sabía que se podía hacer eso. Yo lo aprendí cuando entré al mundo del podcast. Nuestras productoras, cuando queremos hacer un episodio, lo que están haciendo es básicamente buscando voces. Y a veces, obviamente, cuando queremos entrevistar a alguien, buscan otros podcasts, buscan videos de YouTube, buscan lo que sea que te permita ver cómo habla la otra persona. Pero si no, llaman a la gente. Y son completamente honestos con la gente. Les dicen, estamos buscando unas voces para tal cosa y queríamos saber qué es lo que sabes, qué es lo que nos puedes contar. Es un momento que se hace breve, pero que es clave si ustedes quieren hacer algo, digamos, ¿no? Tener siempre a la mejor voz posible para hacer eso. Cuando eso no funciona, hay dos cosas. Por un lado, uno puede entrenar al entrevistado para que hable como quiere. Y si no, el último recurso es la escritura. ¿Qué pasa si tengo que hablar sí o sí con alguien que no habla bien? Eso. Este es un ejemplo que es clásico. Le dices, ¿cómo le explicarías esto a un niño, a una abuelita, a tu amigo que no sabe absolutamente nada del tema? Ahora les voy a mostrar un clip que es histórico, que se usa en todas las clases de podcast porque es muy bueno para transmitir esto. Zoos are part of the community in which they exist, and that community either has risk or does not have risk, and there's no difference within the zoo boundaries than with outside the zoo boundaries. So we actually are... Risk, oh, you didn't say that right. The community, just do that again, that was great though. I mean, no, here, look, I told you this already, but I'm at the end of the bar, I'm really drunk. I want you to make this point, I want you to hold my interest, but I am a real dumb shit, and I'm gonna follow and get a hematoma if you don't give this to me. So, and I'm convinced that I'm gonna die if I go to the zoo, okay? If I go to the zoo, I'm gonna die, buddy. I don't care who you are, so you tell me, you got 10 seconds to tell me why I don't have to worry about the zoos. Zoos are not any different than the surrounding area in which they exist. There's no reason to believe that coming inside a zoo wall presents a greater risk than being outside the zoo walls. They're part of the community in which they exist. The animals here are just as susceptible as the people, and it's a citywide or a region-wide thing, not a specific hotspot. How do you know that? We know that because we test our animals a lot. We test for mosquitoes. We look for mosquitoes. We actually do more surveillance inside the zoo than the cities do or the counties do outside the zoo. So we actually know our risk much more than say, another part of the city. And it's low. And it's very low, yeah. Thanks. Ese es un ejemplo de alguien que tiene que entrevistar a un científico, que es el único científico que puede entrevistar en un zoológico, en medio de una pandemia, y el zoológico se vacía, en medio de una epidemia, una gripe aviar o una de estas gripes animales. Y lo que hacen es básicamente lograr que le diga de la forma en que necesita lo que tiene que hacer. Nos quedan 15 minutos. A mí me gustaría, si alguno de ustedes tiene pregunta o algo, poder responder algunas dudas, porque si no, no vamos a tener tiempo para hacerlo si sigo desarrollando esto. Sí.
¿Tengo que hablar por micrófono? Sí, para grabar. Ya. Entonces, nada, eso es la preentrevista y sobre todo para escuchar cómo habla. Hay gente que te duerme, no es su culpa. Es como una audición, sí. Por nada. ¿Alguien tiene alguna duda más? Sí. Vamos allá y después. También. O sea, se usa mucho para romper el hielo. Pero ojo, porque también lo que sucede es que a veces alguna gente te dice cosas en una preentrevista, por eso también hay que dejarla corta, que después no te la dice frente al micrófono. Ese es un gran problema. Nosotros, por ejemplo, antes entrevistábamos a gente de organizaciones y el problema con eso es que a veces te dicen cosas muy buenas cuando saben que no está el micrófono y que no estás grabando, y después cuando de organizaciones me refiero de derechos humanos, de activismo, de defensa de ambiente, y alguna gente, sobre todo la gente que pertenece, digamos, a organizaciones internacionales, después cuando le pones un micrófono adelante son la ONU, no dicen nada. O sea, nada. Digamos como necesitan quedar bien con todo el mundo, pero tú necesitas hacer periodismo. Entonces, eso también sucede. A veces al revés, pero sí se usa mucho para romper el hielo, sí. Obviamente, los podcasts en que tú has trabajado son de puro, por lo menos lo que has presentado hasta ahora es puro audio. Cuando estás en el field location, usas, una pregunta técnica, ¿verdad? ¿Grabas el video y extraes el audio o te llevas una grabadora de audio solamente? Ya, yo hago solamente audio. Pero, digamos, es una gran pregunta eso, porque en realidad uno tiene que estar grabando todo el tiempo, digamos, ¿no? Y para algunas situaciones, digamos, si alguien hace documental, muy probablemente puede sacar el audio perfectamente para hacer podcast. Pero si si vas a hacer un podcast, la situación es mucho menos invasiva y obviamente es mucho menos producción, ¿no? Pero a mí sí me suele suceder que para contar una historia de media hora tengo 18 horas de audio, ¿no? Porque vas a un lugar y grabas y grabas y grabas. Hay cosas que no te van a servir, pero algunas cosas sí te van a servir perfectamente. Si tienen alguna duda más, si no, me parece que cerramos. Ya, perdón. Es que es grande. Tú dices el de Chile. En algunos casos, como el que yo les puse hoy de
la noche más larga de la toma del Palacio Judicial de Colombia. Esos son archivos de audio originales de la época. De hecho, los archivos de audio originales son los que hacen como lo que dan sentido a la historia, porque la historia surge porque de pronto la biblioteca encuentra estos archivos y es como oro en polvo, digamos, ¿no? Tienes las grabaciones de esa misma noche y las conviertes. Después, gracias. En este caso, a veces sí se utiliza, pero no estás solamente con fines como gráficos, ¿no? Si no tienes el verdadero helicóptero de ese momento y no es el elemento central de tu historia, puedes usar, digamos, ¿no? No puedes recrear por completo. Hay una vez que necesitaban crear en sonido la cantidad de gente que iba falleciendo durante una historia, ¿no? Era una historia donde un montón de gente iba muriendo a lo largo y no sabían cómo hacer para poner un sonido. Y entonces lo que hicieron fue generar un sonido como un beep que iba corriendo a lo largo de la historia, y lo que decían es, cada vez que escuchan uno de estos beeps es una persona que ha fallecido, ¿no? Eso era todo lo que decía. Claro, y cuando tú vas escuchando la historia y todo el tiempo vas escuchando pip, 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 el efecto es muy impresionante, ¿no? Sí. 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 Digo, 18 horas, pero de esas 18 horas hay 12 horas de huevadas, digamos, ¿no? O sea, pero no lo digo mal, lo digo en serio, porque uno tiene, digamos, lo que digo es tú tienes que tener conciencia de qué es lo que estás grabando. No son 18 horas de entrevista, porque eso es imposible, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta historia que yo les cuento de que yo me fui a la selva, yo no sé, era la primera historia que yo grababa, porque yo soy como editor y conductor, pero no soy productor, pero esta historia la estaba produciendo yo. Y entonces yo estaba en el aeropuerto de Brasilia esperando el avión, y entonces todo el tiempo me pasaba grabando huevadas, digamos, pero algunas de esas las usé, ¿no? O sea, yo todo el tiempo estaba esperando al lado del mostrador que llamaran al abordaje al avión, porque era una llamada al abordaje en portugués, ¿sí? Y entonces es una huevada, todos conocemos el portugués. Pero si tú estás escuchando, cuando yo cuento la historia, que atrás haces pep, pup, rogamos al Shenchi que suba, no sé qué. O sea, eso tiene una fuerza que no tiene otra cosa, ¿no? Y entonces yo sabía en qué audio estaba eso, uno va anotando. Una cosa, por ejemplo, que es muy buena, es la primera vez que vas a saludar a una persona que no has visto, grabas desde antes, ¿no? Para que el saludo te quede grabado. Cada vez que cambias de medio de transporte o de superficie, grabas. Para llegar a este lugar de la Amazonía, yo tenía que tomarme un avión de Ciudad de México a Lima, otro de Lima a Brasilia, otro de Brasilia a Cruzeiro do Sul, otro Cruzeiro do Sul a Río Branco, después hacer 2 horas por carretera y después 7 horas en barco, ¿no? Cada vez que subíamos a un transporte nuevo, yo estaba grabando desde antes. Y esas transiciones sí te quedan grabadas, ¿no? Entonces, una cosa es el criterio de selección de la entrevista y otra cosa es este tipo de grabaciones que te digo. Lo que sí es, si no vas a tener ocasión de volver, no pasa nada. O sea, porque al final es una tarjeta de memoria. Las voces que yo tengo de las mujeres cantando fue porque Silvia me recomendó cuando fui a la selva que me llevara un bolsito conmigo, o sea, un bolsito pequeño, y tenía la grabadora ahí, que es una Tascam, que es una grabadora más grande que una normal, pero una grabadora no más.
y yo la tenía encima todo el tiempo. Lo único que tenía que hacer era meter la mano y apretar un botón para grabar. Y gracias a eso tengo los cantos de las mujeres, ¿no? Entonces, uno graba un montón de cosas por las dudas, digamos, ¿no? Pero sí tienes que anotar un poco, tener una idea y catalogar bien el audio, porque si no vuelves y tienes que escuchar todo. O sea, tienes que escuchar 18 horas de huevadas que tú grabas, digamos, ¿no? Entonces, ¿ya estamos? Muy bien. Sí. No. Ah. Sí, ahora estoy con un problema así, con una historia. Se los voy a contar abiertamente porque después pueden escuchar el episodio y saber qué pasó al final. Pero yo estuve en Centroamérica hace poco, en San José de Costa Rica, en el encuentro del Foro Centroamericano de Periodismo que hace el medio El Faro, y en esos 3 días que yo estuve ahí, yo pude ver cómo ellos se exiliaban. O sea, ellos se convirtieron en exiliados ese fin de semana. El viernes yo estaba con ellos, el sábado iban a volver a El Salvador y el viernes por la noche un diplomático se acercó en una actividad como esta, en un lugar más pequeño, y les contó que tenía información, todo esto sí ha salido publicado, les contó que tenía información de que había un operativo para capturarlos cuando llegaran al aeropuerto, ¿no? Esto no está grabado, pero yo, como son mis amigos, en medio de ese proceso yo estaba todo el tiempo al lado de ellos grabando. O sea, la noche que ellos fueron a hablar con los abogados, yo los grabé a ellos y a los abogados. No sé si lo voy a usar o no, pero yo estaba grabando, obviamente les pedía permiso, digamos. Y ellos me daban el permiso porque saben que voy a preguntar. Lo que pasó con eso fue que el día sábado, en un momento, uno de estos periodistas se entera un poco más, ya sabe que no va a poder volver a su país. Lo que les dicen sus fuentes es que hay una lista de varias personas que el gobierno tiene pensado capturar, y entonces lo que hace él es llamar a una de esas personas, que es una abogada defensora de derechos humanos muy importante, para decirle, oye, tienes que exiliarte. Yo estoy acá exiliado, cuando te hablo a ti me hablo a mí mismo. La cosa es que esta conversación, que yo la grabo porque estábamos ahí, digamos, en el patio, la defensora le empieza a decir que ella se quiere ir, porque ella sabe que viene, digamos, ¿no? Que ella sabe que está entre los blancos, pero lo que sucede es que le acaban de diagnosticar un cáncer muy fuerte. Y entonces ella ya tenía permiso para irse del país, se iba a ir con sus hijos, pero claro, pero tiene miedo porque eso es carísimo, ¿no? Y además ella sabe, ella dice, si me meten en la cárcel voy a morir, dice, no porque me vayan a atacar, sino porque no me van a dar tratamiento, ¿no? Esta conversación, por ejemplo, es algo que yo quiero meter porque creo que condensa un montón de la tragedia que atraviesan los defensores de derechos humanos y los periodistas en Centroamérica. La pregunta es, todavía no sé si voy a poder hacerlo. O sea, y no me refiero a si voy a obtener o no el permiso, ¿sí? O sea, el permiso posiblemente lo vaya a obtener sin ningún tipo de problema, porque yo soy muy cuidadoso y respetuoso con la gente, ¿no? Pero creo que sí tienes situaciones así en las que uno tiene que evaluar muy cuidadosamente si poner algo o no ponerlo, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, acá no sería tanto problema, pero yo estoy revelando de alguna manera una relación cercana entre un periodista y su fuente.
Entonces, ahí lo que tienes que hacer es evaluar los costos y los beneficios de cada cosa, ¿no? Creo que sí, digamos, yo no soy de los que creen que no hay que autocensurar. Digamos, yo creo que si tú tienes buenos argumentos para dejar fuera de un episodio un material, o sea, si funciona igual la historia sin eso y tienes buenos argumentos para dejarlos afuera, no me parece mal que los dejes afuera. ¿Qué? No por miedo. Sí, bueno, o sea, también hay un montón de motivos, sí, pero no lo haría, digamos, no lo haría por miedo. Si los protagonistas del audio están de acuerdo y está bien ponerlo, digamos, yo lo pondría sin problema. Digamos, no me censuraría por miedo. Digamos, no, me censuraría para cuidar a mis fuentes, porque no puedo verificar información, porque estás dando información que tal vez sea morbosa y no sea necesaria. En este caso, y sabes que yo siempre tengo miedo, porque siempre trabajamos historia delicada, siempre tengo miedo de no hacer golpes bajos. ¿Sí? O sea, de que si vas a usar algo tan fuerte, de que esté realmente justificado. Si no, es un golpe bajo. Se nos acabó el tiempo, jóvenes. Llegó otra actividad. Un aplauso fuerte para... Gracias por su asistencia y por su participación activa, tanto en la mañana como en esta sesión. Les recuerdo que mañana, ahora a las 3:30, hay una actividad de los compañeros de Ciencias de la Información que se llama Leo Radio, que es un proyecto que tienen las bibliotecas públicas en Bogotá. Pero mañana retomamos temprano a las 9 de la mañana. Vamos a tener a nuestra otra invitada, Lana Casanova, que va a dar una charla sobre su proyecto La Brega, y luego hay un foro con puertorriqueños que hacen podcast hablando sobre los retos en esos proyectos. Y luego en la sesión de la tarde, los compañeros de Relaciones Públicas y Publicidad también tienen su actividad relacionada con el podcast, al igual que los compañeros de Comunicación Audiovisual. Así que los esperamos mañana y los invitamos a que se queden en nuestra próxima actividad, que comienza a las 3:30, y que regresen mañana a las actividades. Muchas gracias por estar aquí.